Y bueno, y sobre todo, bienvenidas en cuerpo, alma, espíritu. Me presento, soy Cris Bolívar y soy la autora de todo lo que es el marco de la esencialidad y sus aplicaciones, entre ellas el eneagrama esencial. Soy la primera española profesional acreditada con distinción en eneagrama por la International Enneagram Association y de base soy filósofa, psicóloga y el camino que me ha interesado siempre es el de la profundización para facilitar vidas más sabias, más plenas, con más sentido. El metafoco tiene que ver con la sabiduría. Y eneagrama esencial, como decía, es una potente herramienta, un modelo que ayuda a este viaje y por eso lo trabajo, lo desarrollo y lo aplicamos, ¿no? Tanto en otras formaciones como en el programa que presentaré un poco hoy, que es un programa acreditado por la International. Entonces, yo creo que todas ya sabemos, las que estamos aquí por lo menos, qué no es eneagrama, ¿sí? Pero por si acaso lo voy a recordar porque es tan fácil caer en ello. Recordemos que no se trata de caricaturas, no se trata de etiquetas. Estamos hablando de arquetipos del ser, no de estereotipos, ¿sí? No de limitar al ser desde un reduccionismo que lo hace más pequeñito, sino todo lo contrario, poder ver a través de eneagrama todas esas posibilidades de ser que ya somos, pero que tal vez no estamos siendo. Y como dice Kierkegaard, lo que me etiqueta me niega, ¿sí? Por lo tanto, esto va de desetiquetarse. Ese es el viaje. Donde el eneagrama, como mandala universal del ser, como un símbolo exotérico, es decir, que me ayuda a desvelar, a ver, a conocer mi naturaleza humana, pues me ayuda como mapa, un mapa dinámico, ¿sí? A veces vemos el dibujito ahí, pero en realidad lo podríamos ver tridimensional en movimiento, en fin, ¿no? Sería complejo porque realmente es un mapa de nuestro viaje hacia la armonización, es un símbolo que nos ayuda a desvelar de dónde venimos, a dónde vamos y cómo es ese camino, ¿no? Para ir yendo. Así que es rico, es complejo, es con y sin números, hay símbolos, ¿no? Cada símbolo, por ejemplo, están las leyes, la éxada, la circunferencia, ¿no? El círculo el triángulo. Habla de mundos, tiene capas, hay flechas en las dos direcciones, de integración y desintegración, están los centros, los procesos de conexión y desconexión, las heridas, que es en lo que nosotros trabajamos especialmente. Hay distinciones para ver qué nos pasa cuando intentamos satisfacer necesidades y ante eso cuando no lo conseguimos, cómo reaccionamos desde distintas posibilidades de ser. También trabajamos muchísimo con la idea de las ideas santas, que relacionamos con las metacompetencias de la esencialidad. Habla de deseos, de miedos, de estrategias, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Un montón de aspectos que nos ayudan a una mayor comprensión y profundización. Y todo eso es lo que vamos viendo en el programa de teoría y aplicación del eneagrama. Habla de egotipos, de eneatipos, de subtipos, de orientaciones, en fin, ¿no? De niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. En realidad, como muchos ya sabéis, no son 9 tipos, hay por lo menos 486 variaciones, ¿sí? Es decir, realmente hay complejidad. Esto yo a veces digo, ¿no? Es como hablar de morenos, rubios y pelirrojos, ¿sí? Pero en realidad es, bueno, castaño claro, rubio oscuro, ¿no? y entonces se vuelve en algo prácticamente infinito. Entonces, si vamos sumando las alas, los movimientos, los niveles, con los tipos, con las orientaciones, pues evidentemente somos muy complejos. Y además no es estático, no es simple, depende y es, ¿no? A lo largo de nuestra vida diríamos que los aspectos que más mostramos cambian y también cambian en función del grado de estrés, etc. ¿Que hay un egotipo y una herida? Sí, pero esa es una pequeña base. En realidad, la dinámica del ser humano es muchísimo más compleja.
Y es difícil además, no solamente porque implica conocerse mucho y en profundidad, sino también porque hay mucho engaño y autoengaño. Entonces, no es sencillo ni ver el propio eneatipo y muchísimo menos ver el del vecino, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicarlo en coaching, no estamos hablando ni de hacer un test donde ya sé el tipo y ahora vamos a descubrirlo y a desvelarlo o a, no sé, o a que me digan, ¿no?, cómo soy, sino que es todo un viaje de toda la vida de autoconocimiento y de sanación de la propia herida, en dirección a ese ser armónico, completo, como potencial de lo que somos como humanos. Ese sería el viaje fundamental. Por lo tanto, un correcto uso, ¿sí?, tiene que ver, por ejemplo, si definimos de alguna forma el coaching esencial, entendiendo, ¿no?, que es un coaching del alma, que acompaña este viaje para armonizar el ser, ¿no?, hacia la armonización del ser, trascendiendo al ego, conectando, ¿sí?, de una forma sana con la propia sabiduría, para que haya meta resultados, resultados más allá del automático en el que solemos estar desde los egos. Un correcto uso entonces tendría que ver con tener en cuenta, como ya hemos dicho, que es un sistema, una herramienta completa, compleja, y que se necesita de años de estudio y de experimentación. Es decir, el eneagrama no es una cosa teórica, sino que hay que ir incorporándolo, ¿sí? Cualquier formación en eneagrama lo que te permite es, o lecturas, ¿no?, o lo que sea, si son buenas, pues ir conociendo aspectos, pero que hay que vivírselos. Y en coaching, por ejemplo, hay que irlos, diríamos, aplicando a las sesiones desde las hipótesis, no desde etiquetar al otro, para poder realizar, por ejemplo, preguntas más potentes, ¿sí?, y poder ir desvelando qué hay ahí, ¿sí?, cómo podemos facilitar la conexión con el ser por un lado y cómo facilitar la egorreducción por otro, de manera que la persona cada vez esté más en conexión con sus estados del ser o metacompetencias. Entonces, aplicado al coaching o a otras herramientas de apoyo, ¿no?, y de ayuda, por ejemplo, nosotros que seguimos la ICF, la International Coaching Federation, pues de entrada obviamente sirve para facilitar el desarrollo de las competencias de la ICF, ¿no?, como coaches, que son 8 y son potentes, ¿no? La presencia, la escucha, por ejemplo, facilitar, evocar conciencia en el cliente, en fin, que obviamente, ¿no?, más nos conocemos, más nos hemos trabajado nosotros, más buenos coaches o terapeutas o docentes o consultores, da igual, ¿no?, seremos. Por lo tanto, nos ayuda a desarrollar la propia sabiduría, el propio ser del coach o de donde lo queramos aplicar, porque facilita también la reconexión con las metacompetencias o estados del ser. Nos permite hacer mejores hipótesis para lanzar mejores preguntas, manejar mejor la transferencia y contratransferencia, es decir, cómo yo le coloco al otro cosas y cómo el otro me las coloca a mí, ¿sí? Y desde ahí vamos funcionando y actuando. Me ayuda también a acompañar sin alimentar al ego, nos ayuda a empatizar, a crear más confianza y a disminuir resistencias, nos sirve de mapa, por lo menos para explorar hipótesis y, como decíamos, generar preguntas potentes, facilitar la compasión, la aceptación, el amor, ¿sí?, tanto a nivel personal como de equipos u organizaciones. Es decir, además de todo esto, y si entonces el cliente está habituado, ¿no?, al eneagrama o le interesa, también podríamos recomendarlo, ¿no?, como una herramienta de autoconocimiento y cuidado de sí, de sanación de la herida. Pero a veces el cliente no sabe de eneagrama y todavía es peor porque se etiqueta más, ¿no? Entonces a veces es una herramienta para nosotros y a veces la podemos compartir con el cliente. Entonces, dicho esto, ¿qué sería el eneagrama esencial? Corro un poco, pero me paráis cuando queráis, ¿eh? Más que nada para que tengamos tiempo luego de ver en detalle lo que queráis. Bueno, por un lado es, como decía, una aplicación de la esencialidad, es un enfoque filosófico psicoespiritual que tiene metafoco en la sabiduría.
y en la armonización del ser, que ahora explicaré un poquito más. ¿Qué significa esto de filosófico psicoespiritual? ¿Sí? Como aplicación de la esencialidad. Bien, la esencialidad es una mirada espiritual, es un marco teórico espiritual en el sentido en el que va a buscar la armonización, la no dualidad, la integración. Es decir, va a buscar una experiencia de completitud. Y eso tiene que ver con aspectos profundos como el poder sanar la herida, que es lo que al final está protegiendo el ego o el egotipo, de forma que en lugar de percibirnos desde la carencia, podamos comprender quiénes somos y que estamos en proceso de. Y podamos percibirnos desde la completitud, aunque no estemos completos, ¿sí? Aunque estemos en proceso de desarrollo del potencial, o le podemos llamar como queramos. Bebe, igual que la esencialidad, de 5 grandes fuentes: la psicología, la filosofía, la espiritualidad, el desarrollo organizacional y el arte, ¿sí? Por lo tanto, el enneagrama esencial, que es una aplicación de la esencialidad, también bebe de estas fuentes. En filosofía hay distintos autores ¿no? y miradas: existencialismo, la antigua Grecia, etc. Psicología transpersonal, psicogenealogía o psicología transgeneracional, constructivismo, voice dialogue o psicología junguiana, bueno, etc. ¿no? En espiritualidad, Kava, sufismo, que es de donde más bebemos para enneagrama, budismo, etc. ¿no? El arte como mirada de profundidad de la mística, de lo sublime, del amor incondicional, y el desarrollo organizacional, por ejemplo, pues la sistémica, fractales, toda la idea de cómo todo está en contacto. Bien. Por lo tanto, podríamos definir el enneagrama esencial como esta aplicación con foco en la sabiduría, como ya hemos dicho, que busca la unidad del ser, ¿sí? La no dualidad. Es un viaje alquímico. También trabajamos con clave alquímica, por ejemplo, y nos interesa la profundidad. Para hacer esto, tenemos que trabajar. Para nosotros la clave está en la herida, ¿sí? En la medida en que podemos sanar la herida, que ahora veremos en un momento, el ego afloja y a partir de ahí es más fácil conectar con la sabiduría interior o con nuestro potencial o la completitud del ser. Entonces, ¿cómo podemos facilitar este viaje? Bueno, recordemos que nuestro viaje viene de las ideas santas en enneagrama, es decir, la posibilidad de estar en contacto con lo real, ¿sí? En correspondencia 100% con lo real, sin ninguna confusión, sin ninguna ignorancia, como dirían los budistas. Desde la sabiduría, venimos de ahí, en el camino al aterrizaje humano, nos desconectamos y generamos un egotipo, y esto es así, ¿sí? No, es nuestra forma de supervivencia humana y de adaptación social, y no pasa nada, ¿sí? Es nuestra forma de protección ante esa vulnerabilidad y sensación, ¿no? De que obviamente no estamos todavía hechos, estamos en proceso de. Eso genera, ¿no? Esta sensación de desconexión, obviamente genera miedo, desconfianza, exigencia, ignorancia, porque me voy desconectando de mi sabiduría completa, mi grado de conciencia, ¿no? Del que de alguna forma venía o puedo volver a ello, sea en términos espirituales o sea en términos psicológicos, tanto da. Por lo tanto, hay una primera desconexión y el viaje es a la reconexión. Entonces, igual que la bajada es automática, la subida no. En la subida nos cuesta, nos lleva toda la vida poder volver a reconectar, como decía, en la medida en que sanamos la herida, el ego afloja y podemos ir volviendo otra vez a el contacto, ¿no? Con el potencial del que nos habíamos desconectado. Por lo tanto, empoderar al ser tiene que ver con desempoderar al ego. Y eso hace que trabajemos en distintos niveles de intervención, desde un nivel más competencial o más superficial o en capas más externas de lo que sería enneagrama o coaching, por ejemplo, a un nivel transformacional, pero también a un nivel esencial. Es decir, vamos a buscar
la sombra, vamos a buscar lo que no nos permitimos ser, vamos a buscar qué autoimagen hemos creado de nosotros y cómo podemos trascenderla para permitirnos ser lo que desde nuestro ego no nos permitimos ser. En eneagrama estaríamos hablando de un nivel basal, que es la herida, donde hay sensación de carencia, un nivel imaginario, que es el ego, la idealización, la autoimagen que tengo que sostener de mí para no estar en contacto con la herida, y el nivel imperativo de crítico interior, que tendría que ver con esta exigencia, esta obligación de ser de tal manera y de no ser de otra manera, para mantener el nivel imaginario y, aparentemente, no estar en contacto con la herida. Sin embargo, esto es imposible, ¿sí? Porque al final somos todo y se manifiesta, y además necesitamos todas nuestras posibilidades de ser, en términos arquetípicos los 9 eneatipos, y por lo tanto lo que al final sucede si mantenemos este juego es que nos hacemos pequeñitos, estamos en zona de confort, no nos permitimos ser lo que necesitamos ser, leemos mal, por así decir, las partituras, y por lo tanto acabamos sufriendo. Un indicador claro de nivel de ego sería el sufrimiento. Bien, por lo tanto, estamos hablando de un viaje espiritual hacia la sabiduría, hacia la espiritualidad, hacia las metacompetencias, hacia el todo que podemos ser, hacia nuestro potencial. Y eso se logra en la medida en que armonizamos el ser, en que nos integramos, en la medida en que va deshaciéndose la dualidad en la que vivimos, y eso sucede en la medida en que podemos hacer procesos de ego-reducción. Es decir, que el ego pierda poder, que no esté al mando de la orquesta. Y para que eso suceda hay que sanar la herida. Y para sanar la herida tiene que ser desde el amor, no puede ser de otra manera, ¿sí? Es decir, la aceptación, el no juicio, el abrazarnos de forma incondicional, aceptando lo que somos en cada momento de nuestro proceso, ¿sí? Ese sería el viaje. Para eso, por ejemplo, en términos de eneagrama, pues nos ayudan las 3 leyes, la ley del 1, que tiene que ver con la aceptación que decíamos ahora, para sentirme, ¿no? Reconectarme con todo lo que soy, la ley del 3, que me ayuda a armonizarme, me ayuda a integrarme, me ayuda, es el principio de la sabiduría, me ayuda a hacer el paso evolutivo, el nivel de conciencia superior, y la ley del 7, que nos habla del proceso, de cómo todo esto se da. Bien, pues aplicar estas leyes, conocerlas, darse cuenta, ¿no? De cómo funcionan en el mundo, en la vida, y cómo las puedo aplicar también en coaching, en terapia, en lo que sea, o en mis relaciones, o en mi vida, da igual, ¿no? Es absolutamente útil. De forma que nos permite ir haciendo este viaje, ¿sí? Hacia la reconexión con quienes somos realmente, saliendo de la fragmentación, de la dualidad, de un bajo nivel de conciencia, etc. Sí, Daniela. Se necesita entre esa ego-reducción y esa armonización del ser. ¿Hay algún paso intermedio? ¿Hay alguna... ¿Qué hay ahí? Esto es un proceso en Sí, vueltas y capas de espiral, como veíamos aquí. ¿Sí? La idea de esta transparencia es que vamos viendo como en capas y capas de espiral nos vamos acercando, ¿sí? Al punto de entrada y de vuelta a casa, que es aquí en la cúspide ¿no? del triángulo, que sería el punto 9, que coincide con otras, con Cábala, por ejemplo, podríamos poner aquí a Keter. Y este es un viaje donde vamos viendo aspectos, y en cada aspecto, vuelvo atrás otra vez ahora, en cada aspecto vamos sanando un poco más la herida, ego reduciendo, acercándonos, integrándonos un poquito más, viendo un poquito más claras las cosas, y así una y otra y otra y otra y otra a lo largo de toda nuestra vida. Y hay momentos donde hacemos clics más importantes porque vemos, ¿no? Estamos ya preparados para ver algo que es más revelador. Por ejemplo, cuando llega un momento, por ejemplo, ¿no? En que yo digo, acabo de realizar que esto es lo que realmente me da miedo, esta es mi herida,
esto es lo que yo me cuento y por eso me... ¡Pum! ¡Clac! ¿No? Ahí hay un clic importante y doy un acelerón. Pero a veces no. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas interesantísimas, ¿no?, que podemos aprender de la ley del 7. A veces no, a veces hay momentos de parón, a veces hay pequeños retrocesos incluso, ¿sí? Pero siempre hay movimiento, ¿sí? Y desde la ley del 3 lo que veríamos es que podemos ir al polo evolutivo y salir de la dualidad, pero también podemos ir al polo involutivo si cambiamos la dirección del triángulo y me quedo en zona de confort, ¿sí? Porque de repente ahí he visto algo, todavía no estaba preparada o lo que sea, me da miedo y mi ego se hace fuerte y dice, no, 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 te quedas 10 años más en este trabajo, mal que te pese, porque esto de ser freelance va a ser que no, que aquí lo que queremos es estabilidad, punto. Y me paso otra vez, no sé cuánto tiempo, muriéndome de pena, hasta que un día digo, ya basta, me empodero otra vez, trabajo conmigo, no sé qué, y hago clac y suelto eso. Y ahí descubro no sé qué cosa. En fin, hay momentos críticos, hay experiencias críticas, pero también es unir a lo largo de la vida. O sea, no hace falta que se te haya muerto no sé qué para crecer o que, ¿no? Todas estas desgracias que la gente cuenta de que gracias a una enfermedad, no sé qué me pasó. Si no, también pasa, ¿sí? Es cuestión de irle poniendo conciencia. Ahora, es verdad que a veces la vida te pega dos bofetones que o te despiertas, ¿sí? Pero no te despiertas necesariamente de golpe. Incluso aunque tengas una revelación mística, hay muchas más, ¿sí? O sea, no, esto es un viaje de vida, ¿eh? A menos que en tu karma, no sé, esté escrito, entre comillas, que te tocaba en esta vida ser Buda, no sé, pero me parece que a la mayoría de personas no, seguramente nos faltan muchas más vidas, si queremos pensar en vidas, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Te queda más Gracias. claro? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces recordemos que no son objetivos, no es dónde tengo que llegar, cuándo tengo que llegar, cómo voy a llegar. No, es ir yendo, es un viaje espiritual que es toda la vida, que yo me voy descubriendo, me voy sanando, ¿no? Tenemos capas, esa complejidad inmensa que somos como seres humanos. Por lo tanto, visto desde otro sitio, sería, tenemos los tres grandes centros, este es el viaje de desconexión fundamental con las flechitas y se trata de acercarnos, ¿sí?, al ser esencial, que en la ley del 1 estaría aquí en el centro, le podríamos llamar el punto cero también, y hay distintos niveles de desarrollo, ¿sí?, que nos van acercando a este punto de centramiento o de unidad. Por ejemplo, en Eneagrama, ¿no?, pues tenemos 9 niveles de desarrollo, de muchas maneras descritos, y de lo que se trataría es de un viaje hacia el centro, es decir, la desidentificación de mi egotipo, de mi autoimagen, de mi nivel imaginario, para luego hacer el viaje inverso y expandirme, ¿sí? Porque ya desde el centramiento puedo contar con todas mis posibilidades de ser desde un lugar sano. Porque, como ya sabemos, también podemos contar con ellas desde un lugar insano, es decir, al servicio de mi ego, o un lugar más tramposo o enredado. Entonces, este sería el viaje fundamental para llegar a este punto de armonización del ser donde los tres centros y las tres heridas puedan sanarse, cada uno tiene una, especialmente, aunque todas se nos abren y se nos mueven cuando somos tocados fuertemente, pero de lo que se trata es de sanar la nuestra, que es donde tenemos el mayor grado de desconexión y por lo tanto sensación de carencia y por lo tanto se moviliza el ego, etcétera, etcétera. Y en la medida en que podemos sanar la herida, por ejemplo, la herida de autoafirmación tiene que ver con la sensación de que yo no tengo suficientemente presencia, estoy desconectado de mi sensación de poder, de presencia arraigada, de influencia, etcétera, y por lo tanto tengo un tema con tensiones, límites, siempre estoy desde quién es quién y cómo me posiciono yo ahí, etcétera, que también tiene mucho que ver, obviamente, con la orientación
social, donde estoy pendiente de quién es quién ahí y cómo me relaciono con ello, ¿no? Quién tiene el poder, con quién a quién puedo confiar, etcétera, ¿no? La herida de autoconfianza, que tiene que ver con la vida en términos de lo difícil que me resulta, cómo me muevo yo ahí, con qué estrategias, cómo me oriento, porque estoy desconectada especialmente de mi orientación interior, ¿sí? De mi mente callada, de mi intuición, etcétera. Por lo tanto, estoy todo el rato pendiente de cómo conseguir estabilidad, cómo conseguir fuentes de apoyo, cómo puedo decidir sin equivocarme, porque me asusta la vida en sí, la vida humana, el qué me va a pasar ahí. Y la tercera herida sería la herida de falta de autoestima, donde estoy desconectada de mi identidad real, de mi ser genuino. Por lo tanto, ando todo el rato, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién tengo que ser? ¿Cómo voy a gustar? ¿Cómo obtener el reconocimiento del otro? La aprobación, ¿no? De mi calidad de ser, de mi dignidad de ser amada, porque yo no estoy en contacto con mi calidad de ser por el hecho de ser, ¿sí? Parece que tengo que conseguirlo de alguna forma. Entonces, cuando sanamos estas heridas, ¿no? Cada uno la suya, y poco a poco entonces vamos sanándolas todas, ¿no? Y nos vamos conectando con cada uno de los centros, mi presencia arraigada, mi mente callada, mi corazón abierto, poco a poco, ¿no? Voy sintiéndome en esa armonización del ser que tiene que ver con esta posición central que decíamos antes, de la ley del uno, del centramiento, donde las cosas aquí ya pueden ir y venir, ¿no? Y tener errores, o que alguien pues no me haga ni caso, o que no me quieran, ¿no? Que me da igual, yo estoy en conexión conmigo perfectamente y eso no me descentra. Pero claro, en nuestro viaje de vida diríamos que lo vamos logrando poco a poco si nos trabajamos a nosotros mismos, si le ponemos conciencia de alguna forma, pero bueno, la vida ya sabemos que a veces nos trae situaciones como de examen, de examen superior, donde me parecía que ya ya lo tenía claro, y resulta que no, que me vuelvo a caer en algo, porque ahora ya me da igual que el panadero no me quiera, pero yo qué sé, mi pareja, pues no, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos haciendo y vamos creciendo, hasta que puedo realmente generar vínculos de amor conmigo misma, conmigo mismo, para estar desde un lugar de integración, ¿sí? Y ese sería el lugar de sanación de la herida. En ese viaje, como decíamos, nosotros trabajamos también con la idea de metacompetencia o estados del ser, que tendrían que ver, por ejemplo, aquí en Eneagrama, con la espiritualidad, la ética, la humildad, la nadiedad, el amor con H, la sabiduría, la presencia, la sabiduría ecológica o el neoliderazgo, por ejemplo. El amor con H es un neologismo nuestro que tiene que ver con estar desde la desdramatización, desde el fluir, desde la alegría, ¿no? Intrínseca de vida, porque estoy en contacto con mi autenticidad y en aceptación de mí mismo y de la vida. O el neoliderazgo, que también es nuestro, que tiene que ver con la capacidad de influir de forma sana, de forma evolutiva, para el bien común de todos los seres. O, por ejemplo, la sabiduría ecológica, que es poder darme cuenta del impacto que tengo en todo, ¿no? En cómo todas mis acciones pueden influir en cualquier aspecto del cosmos, incluso de la vida humana y más allá, y por lo tanto, cómo hacer para que sean saludables. Entonces, si hablamos un poquito del programa, tenéis obviamente el PDF con toda la explicación en el calendario. Si vais a la próxima edición es el día 1 de abril. Entonces, si en nuestro calendario, entrando en la web, ¿no?, de essentialinstitute.org, vais al calendario, vais al día 1 de abril, ahí podréis descargar el PDF. Pero en síntesis, tiene que ver con desvelar o trabajar, ¿no?, y aplicar todos estos conceptos y muchos más, ¿no?, que ahora veremos, del eneagrama esencial
a vuestras vidas, a vuestras profesiones y especialmente si hay coaches, que siempre, ¿no?, los hay porque nos dedicamos mucho a ello, pues también a la tarea de acompañar a otro, que podría ser coaching, pero también podría ser nuestra familia, un hijo, qué sé yo. Es muy saludable el incorporar las competencias del ser coach en nuestra vida. Como decíamos antes, tiene que ver con generar confianza, con escucha, con presencia, con saber comunicarse bien, con facilitar, ¿no?, esta conciencia más evolutiva. Por lo tanto, serían, ¿no?, recomendables para cualquier persona, sea o no sea coach, como competencias. Y por supuesto las metacompetencias. Es un programa, como decíamos, está acreditado, es un programa ATP por la International Enneagram Association y que quien además, ¿no?, quiera, o bien para el currículum o bien porque está especializándose para ser un profesional de enneagrama, pues obviamente le da créditos para serlo. Dirigido, como decíamos, a coaches, terapeutas, cualquier profesional de apoyo y, por supuesto, para el desarrollo del propio ser, pero también a otras profesiones, docentes, líderes, directivos, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de profesiones que se benefician con los conocimientos de quiénes somos, qué nos pasa, cómo generar empatía en el otro, por qué este contesta así, no asá, y cómo me manejo yo con esta persona que parece tan distinta a mí, ¿no? Y cómo me engancho o no me engancho con él y cómo, en fin, ¿no?, cómo hacemos con todo esto, las relaciones humanas. Aunque tenemos un programa específico, obviamente, para relaciones, ¿sí?, orientado a las relaciones interpersonales. Para coaches esenciales, que son, ¿no?, los que han estudiado coaching esencial y por lo tanto ya han visto algo de enneagrama, pero para profundizar más en enneagrama. Y en cualquier caso, no es necesario tener conocimientos, ¿sí?, y no es necesario ser coach o coach esencial. Si uno tiene conocimientos, descubrirá muchísimo más, porque esto no tiene final, casi, la comprensión del enneagrama. Y si es coach, lo podrá aplicar. Y si no es coach, pues como además hay un montón de prácticas y de ejercicios en sesión de coaching, pues todo eso que se va a llevar de trabajo personal. El grupo es reducido, eso siempre, así que os trabajáis muchísimo. Y hay, por un lado, todos los contenidos teóricos, que obviamente, ¿no?, se van cosiendo a través de la aplicación y la reflexión y ejercicios, etcétera. Y también hay el campus de apoyo con ejercicios entre sesiones, intercambio, ¿no?, y compartir con los compañeros, etcétera. Y también prácticas de coaching fuera de aula. Vemos el código ético, vemos toda esta complejidad que hemos dicho, vemos cómo es el viaje, ¿sí?, para acompañarnos a nosotros y a nuestros clientes, vemos los conceptos clave básicos, ¿sí?, las heridas sobre todo, trabajadas con ejercicios, etcétera, etcétera, cómo armonizamos los 3 centros, vemos la metodología de trabajo, las hipótesis, etcétera, ¿no?, cómo podemos hacer para este acompañamiento en nosotros y en los demás, para quien también sea coach, y meditaciones, herramientas varias que nos ayudan a conectar con el ser esencial y hacer trabajos de ego-reducción para ir interiorizando, ¿no?, y desarrollando también las metacompetencias y un montón de ejercicios, etcétera. Así que es un programa muy completo en este sentido. Eso es básicamente lo que os quería contar. Pues encantada y seguimos en contacto. Cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy y me decís. Muchas gracias. Liz, Gracias. muchísimas gracias, como siempre. Un granito cada vez adicional. Muy bien. Gracias. Que vaya muy bien, que la sabiduría nos acompañe.